¿Qué tal? Muy buen día a todos. ¿Cómo podemos contrastar el tema psicológico con un análisis del SP500, por ejemplo? Cuando analizamos el mercado y tenemos conocimiento de los PD arrays de ICT, pero no nada más de los PD arrays que por ahí se escuchan en todos lados, sino de las mediciones específicas. Esas mediciones te van a dar un contexto y te van a dar una narrativa para saber en qué ambiente estás y también cómo prepararte con tu gestión de riesgo según el ambiente en el que estás y también qué tanto te va a afectar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo en tu trading, que a veces cuando uno es muy nuevo no se da cuenta que puede haber factores externos a su propio análisis que lo están haciendo actuar descabelladamente y solamente te das cuenta hasta que pierdes el trade o hasta que quemas la cuenta. Y vamos a ver esto, por ejemplo, ¿qué tengo medido aquí y por qué tengo medido eso? Si se fijan, vamos a ver el contexto de en qué mes estamos. Estamos en febrero. Estoy en la gráfica mensual. ¿Hay fair value gaps aquí? No hay. ¿Qué significa eso? ¿Qué contexto te da? Te está dando un contexto de que hay alta resistencia en los mercados. Simplemente te está diciendo eso. O sea, estás en un contexto de alta resistencia. Vean desde hace cuánto no aparece un fair value gap. Desde agosto hasta hoy, febrero, en la gráfica mensual, no hay fair value gaps. Y también vean lo que fue noviembre, diciembre, enero. Muchas personas no saben que hay una temporalidad, un seasonality en los mercados. Ese seasonality es algo que ha ocurrido todos los años y hay estudios estadísticos de cómo se ha comportado cada mercado que existe en el mundo de acuerdo a su seasonality de hace 50 años, 25 años, 15 años. Y se te lo ha dicho y eso es la promesa que yo les doy. Si se te lo dijo, se los digo. Si se te no lo dijo, no se los digo. Y no voy a mezclar metodologías de nadie más. Por ejemplo, vean enero. Este patrón es el de los últimos 15 años. Y este que está aquí es el de los últimos 5 años. Entonces, normalmente enero consolida y febrero hasta la segunda semana puede liberarse, pero también de la segunda semana de febrero en adelante puede haber algo de turbulencia, o sea, algo de consolidación. Entonces, eso te va preparando para poder especular en base a información estadística. Ahorita todavía no estamos hablando de modelos de ICT, estamos hablando de conceptos de ICT que él ha revelado en sus Core Content Lessons, pero mucha gente, como no ve en sí el material completo, no sabe que esto es parte de la metodología de ICT. Y ICT ha dicho que es fundamental esta parte. Por eso estoy iniciando con esto. Entonces, bueno, ya ven cómo se puede ver febrero y cómo se puede ver marzo. No es de sorprenderse que lo que fue diciembre y enero hayan estado así, porque ese es el seasonality natural de esos mercados. O sea, uno sabe a qué se está metiendo. Entonces, parte de esa psicología de la que hablaban aplica también en qué contexto estás en el mercado. Por más fuerte que seas y por más confiado que seas y por más seguridad que tengas en ti mismo como persona, si estás en un seasonality de consolidación, todos los ceros que te aparezcan no van a correr tanto como tú creías. Yo aquí lo que estoy midiendo es de los últimos swing lows, que son relativamente iguales, al último swing high donde el mercado estuvo consolidando. Si se fijan, no, de octubre a febrero, el mercado generó este impulso y desde allí, si yo mido de los lows relativamente iguales hasta el swing high, el mercado se ha mantenido en medio. Vean el 50%. O sea, se ha mantenido subiendo y regresando, subiendo y regresando. Ha estado en la mitad, pero es normal porque el año va empezando. Y justo después de octubre, como está aquí en el seasonal análisis que dice de noviembre, vean noviembre, recuerden que hay tres estudios estadísticos del mercado, o sea, no nada más es este, pueden ser estos, pero lo que dice, por ejemplo, los tres estudios coinciden en que noviembre suele tener un rally. Ese es nada más un contexto. Eso te ayuda a saber qué viene en el mes. Vean noviembre. O sea, es algo que suele suceder en los mercados. Por eso se te dice, yo espero hasta tal mes para buscar este tipo de trades. En este mes yo opero más este tipo de setup. O sea, ¿por qué? Porque hay un seasonality. Eso es algo que pues la gente común no va a conocer porque ni siquiera tienen estos estudios. Aquí yo les compartí y en mi canal también está una foto de ese estudio y un video donde explico cómo leerlo. Pero bueno, vamos a continuar con este. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué estoy midiendo de este swing lows a este swing high? Porque hay una lógica, no es nada más porque se me ocurrió. No es para, lo del para, IRDA, para determinar el equilibrio del fractal, no sé. ¿Ok? ¿Qué decías tú, Alessandro? de lo del IRDA, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más? Descuento. Sí, alguien dijo descuento y alguien más dijo otra cosa. Para determinar en qué zona se encuentra el precio, es decir, en discount o en premium. Ok, bueno, yo lo que estoy midiendo, lo estoy midiendo en base a la liquidez de alta temporalidad. Por ejemplo, estos swing lows están muy iguales. Y la teoría de ICT dice que suele haber liquidez debajo de lows relativamente iguales o arriba de highs relativamente iguales. ¿Por qué? Porque normalmente se le enseña a las personas a poner un stop loss donde haya lows relativamente iguales o highs relativamente iguales, porque antes se solía decir que esos lugares eran soporte o eran resistencia. Entonces, inmediatamente yo sé que hay liquidez allá abajo y hay liquidez allá arriba. Buscas lows relativamente iguales y este fue el último high. ¿Ok? Entonces yo mido de ahí porque esta es una zona a la que especulo que puede haber liquidez y también aquí arriba. Entonces, ya cuando mido ese lugar en específico, yo puedo estarme preparando para un market maker sell model
O bien, yo sé cuáles son las características de un market maker buy model y si yo veo esas características, estas mismas mediciones me van a decir en dónde entrar en un trade. Ahorita nada más tengo medido de esto swing low, que es relativamente igual. Yo sé que todavía no empezamos el intensivo, entonces muchas cosas que voy a decir no les van a quedar claras, pero no es el objetivo de hoy dejarlos con dudas y que crean que así van a ser todas las sesiones. Esto es nada más una probadita de lo que ustedes van a poder hacer. Entonces, yo tengo medido este rango, esto es un dealing range. Muy bien. Entonces, tenemos medido de estos lows relativamente iguales a este swing high. ¿Qué información me da eso? Porque ICT no nada más es medir, cada medición tiene información. Bueno, ¿cuál es la zona peligrosa para operar aquí? La zona peligrosa sería esta, el 50%. ¿Por qué? Porque en el 50% de algo que está aparentando consolidar es donde el mercado va a machacar a la gran mayoría. Entonces, no quieres hacer trades en el 50%, quieres hacer trades que estén alejados de ese 50, ya sea para apuntarle otra vez al 50 o porque ya te diste cuenta que ahora va a ir, por ejemplo, por los swing highs, o bien si empezó a bajar mucho y ya violó el 50% de esta mecha, lo más probable es que va a ir por este swing low y luego por estos. Ustedes van a empezar a tener una lógica en base al price action con todos los conceptos que vamos a aprender de ICT y esto que yo estoy diciendo se les va a hacer tan lógico como a mí, porque si ahorita están muy nuevos y yo digo esto, ustedes van a decir, pero ¿yo cómo voy a saber eso? Pues es justamente para lo que están aquí, para ustedes que aprendan a leerlo y aprendan a leer ese lenguaje, porque les dije un lenguaje, no les dije que vamos a, no sé, a aprender dibujitos, vamos a aprender un lenguaje que es el lenguaje del mercado y ahorita empezamos por la medición de un dealing range y la información que me da ese dealing range. Entonces voy a pasar, por ejemplo, a la gráfica semanal y vean, aquí tengo medida otra cosa. Entonces, ¿qué estoy midiendo en esa gráfica semanal? ¿Alguien sabe qué estoy midiendo? Cuadrantes ¿De cuadrantes de qué? Los cuartos. de premium y discount. Podrían darle ese contexto, sí, pero en especial, ¿qué estoy midiendo? Un order block. Exacto. Estoy midiendo algo que pudiera ser un order block. Mucha gente, cuando aprende conceptos de ICT, creen que ven un order block y a fuerzas es o lo hace porque yo digo que es un order block y yo no opero así. Yo lo que hago es que mido y dejo que el precio solito me vaya contando su historia para yo poder después determinar, cuando ya sea muy obvio, a dónde va el mercado y poder operar. Entonces, no, estoy midiendo lo que tengo en la gráfica y esas mediciones son las que me van a dar un contexto. Por ejemplo, ahorita estamos hablando del order block y tengo estas mediciones. ¿Cuál debería de ser la zona más sensible del order block? Si es que va a ser un order block efectivo, debería de ser todo lo que esté arriba del 50%. O sea, si el precio penetra aquí y resulta que sí va a ser un order block, de ese 50% para arriba, deberíamos de ver las reacciones más rápidas, si es que va a ser un order block verdadero. Y si no, el precio va a empezar a violar ese 50% y va a ser más evidente que va a querer venir a este 75. Es muy probable que el mercado vaya a ir a esta medición porque esta medición es de alta temporalidad. A eso se refiere ICT, con que las mediciones de alta temporalidad son las importantes. De hecho, ustedes se van a dar cuenta, independiente del modelo que tengan, si ustedes aprenden a medir la alta temporalidad, en un minuto van a ver cómo se forman trades en esas mismas rayitas. Entonces, yo sé, van a ir aprendiendo esto en el intensivo, es parte de que sepan que van a aprender. Entonces, eso a mí me da un contexto como trader. No me está diciendo, ya métete. No, me da un contexto para yo después buscar trades, buscando targets fáciles de alcanzar. No estoy buscando un predecir a dónde va el mercado en 2 semanas seguidas. No, yo mido lo que está en alta temporalidad y según cómo está reaccionando el precio en esas mediciones, en la baja temporalidad, puedo encontrar setups que estén en congruencia con esa historia que me está contando el PD array y su medición. Ahora, por ejemplo, me voy a ir a la gráfica diaria. Yo estoy midiendo otra cosa. Pues, ¿por qué estoy midiendo eso? ¿Y a mí de qué me sirve esas rayitas? Bueno, les va a servir de mucho una vez que aprendan el lenguaje del mercado, porque lo que les prometí es que cada PD array es información, cada PD array es una vocal del abecedario. Y esas mediciones te van a dar la información que tú ocupas para entender el mercado. Entonces, en este caso, a mí me deja muy claro que todo lo que fue, voy a usar la pluma, todo lo que fue esta zona, si bien estoy midiendo un fair value gap, también hay que saberlos medir. Por ejemplo, aquí estoy midiendo de una mecha a un imbalance de volumen. ¿Por qué? Porque esa es la teoría. Si hay un fair value gap con imbalance, se mide hasta el imbalance. Mucha gente que no sabe lo mide hasta aquí, pero en realidad es hasta acá. Entonces, si yo veo que el precio consolidó allí y yo veo, voy a borrar eso y bajar a que se vea la otra información, y yo veo que el precio, vean cómo tomó liquidez debajo de estos swing lows, luego se volteó y teníamos una consolidación aquí en la cual podríamos especular que hay liquidez. Ven cómo son highs relativamente iguales. Sin embargo, estamos en febrero, en la segunda semana. Entonces, todavía no es muy viable decir que va a correr directo por estos. Por eso tengo medido este, porque este Fair Value Gap, que es de la gráfica diaria, ya me mostró que el precio estuvo mucho tiempo ahí trabajando. Este tipo de price action es muy complicado.
porque uno cree que ya va a correr, ya va a correr, ya va a correr, y resulta que todo este día fue martes, todo este día fue miércoles, todo este día fue jueves, y luego este día fue viernes. Entonces, si tú estabas esperando que el martes fuera a rellenar este hueco de liquidez y pusiste trades, luego se te regresó y te sacó. Entonces, es una zona donde el mercado ya te mostró que ha estado consolidando. Entonces, a mí, como trader de conceptos de ICT, lo único que me hace saber ese Fair Value Gap es que, en primera, me interesa ver el precio que saliera de ese Fair Value Gap. Me interesa ver cómo va a reaccionar en cada cuadrante y, sobre todo, si yo veo que el precio está, como ven, aquí abrió, está subiendo y está llegando al cuadrante del 25% y luego al del 50%, si yo veo que el precio se regresara de allí, ¿qué tipo de Fair Value Gap se convertiría a este? O sea, ¿qué nos dice la teoría? ¿Qué tipo de Fair Value Gap sería este? Inversion fair value. Exacto. Entonces, si ya le estás dando esa perspectiva, no te vas a adelantar a poner 3 porque tú crees que es una inversión fair value gap. Vas a dejar que te muestre, que solito el mercado te muestre que sí va a ser una inversión fair value gap y se va a voltear. ¿Y cómo te lo va a mostrar? Pues con el desplazamiento. O sea, si yo veo que el precio llegó a un cuadrante clave como ese que estamos viendo allí, por ejemplo, lo voy a seleccionar y me voy a ir a la gráfica de un minuto. Por ejemplo, si yo veo que el precio me hace un shift en uno de esos cuadrantes, pues lo hace con fuerza, yo voy a especular que va a ir por liquidez que esté debajo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de acá. Aquí. Vean, este Fair Value Gap era antiguo. O sea, el precio simplemente vino y lo penetró. Vean cómo de una sola vela de un minuto, rellenó todo el Fair Value Gap. Luego, vean cómo no lo tocó completamente. Si ven cómo el precio se acercó a la rayita gris y no la rellenó, o sea, nomás se acercó. Y qué casualidad que este Fair Value Gap está en la zona de arriba de ese Fair Value Gap diario. ¿Qué dijo ICT sobre ese tema en el video que me borró Travis Forex? Dijo ICT que esto significa que está balanceada y el mercado solamente va a ir a la parte imbalanceada. ¿Y qué es esta parte? Esa parte sí está imbalanceada. Y vean cómo los cuerpos cuentan la historia y las mechas hacen el daño. Los cuerpos se quedaron en ese cuadrante donde había imbalance y no se fueron a la parte que estaba balanceada. Eso es contexto, eso es leer el mercado con los conceptos de ICT, sus vocales, pero alguien que es capaz de leer el mercado así es alguien que estudió mucho y es alguien que backtesteó mucho y es alguien que tuvo paciencia para no nada más escuchar los conceptos de ICT, sino para sentarse a estudiarlos y él solo empezar a hacer sus presentaciones y ir tomando fotos de lo que ha pasado en el precio. Y ahora sí, ya cuando sabes leer el mercado con los conceptos de ICT, es más fácil que tú solito, sin necesidad de nadie, puedas tener un contexto de lo que puede pasar en el mercado y tú solo buscar tus setups. Ahora, ¿qué dijimos de los 50% de un Fair Value Gap de alta temporalidad? Que también suelen crear consolidaciones. Entonces, vean aquí, por ejemplo, el precio está consolidando y es un viernes. Es un viernes. Es normal que haga este tipo de acciones y luego vean todavía la hora. La hora de la comida, y se te menciona que si vamos a usar sus kill zones, es hasta la 1:30. ¿No se les hace interesante que es en el horario de la comida que consolidó y justo terminó la 1:30, entró la 1:40, se haya salido de la consolidación? Los conceptos de ICT vienen acompañados del horario. El horario es lo más importante en los conceptos de ICT. Al principio, la gente empieza a aprender conceptos de ICT y creen que es un dibujito o creen que es medir el Fair Value Gap y ahora lo que tu cerebro te diga, eso va a ser lo que va a ser el mercado y no. Es dónde está el precio, a qué hora. Por ejemplo, aquí son las 11:20. Vean aquí, 11:24, 11:32. Fair Value Gap, Order Block. Ese que está ahí es un Order Block. Le voy a poner una línea. Déjenlo pongo bien. Ahí está. A eso que le puse la línea es un Order Block. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Es un order block. En primera, porque está en una medición clave de alta temporalidad. En segunda, hizo un market structure shift y dejó fair value gap. Y estamos en un horario clave. Y vean nada más, vino y tocó el order block a la perfección. Vean, esa rayita que sale de aquí es el order block. Y vean cómo nada más lo tocó y vino por la liquidez que quedó debajo de ese swing low que todavía no tocaba esta línea. Y en los conceptos de ICT es muy raro que el mercado se vaya a voltear sin haber tocado una medición clave. Es muy raro. Entonces, eso te da un contexto como trader. Entonces tú puedes saber de que, mira, no tocó la línea gris de el Fair Value Gap diario. Esa línea no la tocó, dejó un espacio. Y en un horario clave vino y me tocó el order block, que está en medición clave, después de que vino a un Fair Value Gap que tenía un área balanceada y un área imbalanceada. ¿Dónde hay liquidez? Debajo de highs o lows relativamente iguales. Esos aplican. Por eso fue para allá el mercado. Y eso pudo haber sido el trade de una persona, de algún estudiante de ICT. Y hay muchos otros setups aquí que no todos, por ser estudiantes de ICT, van a tomar el mismo. Sin embargo, cada quien se va a enamorar de ciertos conceptos de ICT y se van a enfocar sobre eso en su backtesting y luego van a tener una forma de ver el mercado propia con los mismos conceptos de ICT y podrán operar eso. Simplemente tener algo que estás esperando que ocurra en el mercado.
Es simplemente eso. Entonces, vieron cómo aquí, nada más en ese pedacito, hay varios conceptos de ICT presentes, que fue lo que les dije en el video del sábado, que me borró Travis Forex injustamente. Yo no agarré nada de él y todo lo que pongo es de mis propios videos, digo, de mi propia plataforma, así como lo estoy haciendo con ustedes. Entonces, ICT enseñó, si un área está balanceada de un fair value gap y estás bajista, quieres que ese balanceo esté en la parte superior. Y cuando el mercado regrese al fair value gap que esté allí, quieres que no rellene la parte que está balanceada. Y el hecho de que no la rellene ya es una manera de entender que está débil el mercado, porque cuando no rellena un fair value gap, esa es una señal de que está débil. Si lo hubiera rellenado, es un, estate tranquilo, porque ya rellenó el fair value gap y ahora necesitas esperar a ver si hay velocidad, porque si no hay velocidad, no va a bajar. La única característica de que el precio rellene un fair value gap es ver velocidad. Entonces, ven cómo estoy sacando muchos temas de ICT que a mí se me hacen naturales y a ustedes también se les van a hacer naturales una vez que ya veamos toda esta teoría y ustedes también la vayan digiriendo. Pero al final de cuentas, por eso decía, y por eso dice ICT, sus conceptos trabajan por sí solos, sin necesidad de complementarlos con nada más, siempre y cuando conozcas el concepto bien y sepas los porqués de esa teoría. Pero si yo, por ejemplo, me voy a gráficas incluso de segundos, es lo mismo el precio en segundos y en minutos, o sea, son los mismos conceptos. Lo bonito de los conceptos de ICT es que como el mercado es fractal, pues si te aprendes los conceptos muy bien, vas a aprender a leer el mercado en cualquier temporalidad, porque sigue aplicando la misma teoría una y otra vez, una y otra vez. Entonces, en este caso, aquí tenemos un CIVI regular, y ese CIVI detuvo al precio, el precio no fue capaz de rellenarlo completamente. ¿Por qué? Porque toda esta parte ya estaba balanceada. Ese es un fair value gap que tiene un balanceo en la parte de arriba, y ahí eso es la teoría que él usa para que tú sepas si un fair value gap va a ser lleno o si no va a ser llenado. Y también hablamos del measuring gap también, que ese era otro tema del cual hablaba ICT. Por ejemplo, si ustedes ven, este fair value gap que está aquí provino de cuando el mercado vino, vean, creó este order block, bajó y este fair value gap nunca lo rellenó el precio. ¿Qué pasa si yo agarro extensiones? Nos estamos metiendo en temas un poquito más profundos, que de hecho esto es bastante avanzado. Entonces no se preocupen si se empiezan a confundir. Y voy a medir de este swing high a lo que aparenta ser un measuring gap. Está. Vean con qué exactitud. De aquí a ahí es el measuring gap. Los fair value gaps también tienen su propia teoría y tienen sus propios nombres y tienen sus propios usos, que eso es lo que normalmente la gente que no conoce mucho de ICT y te quieren enseñar Smart Money no te van a poder decir esas cosas porque ni ellos las conocen a veces. No estoy diciendo que yo sea un genio, simplemente les dije que he estudiado ICT mucho y lo sigo estudiando, y lo único que les voy a mostrar son cosas de ICT y obviamente muy profundas de ICT, a eso vinieron. Entonces, eso es un measuring gap, y vean exactamente en la línea que estoy poniendo ahí, sé que no se ve mi cursor, dejen pongo una línea ahí, vean cómo tan perfecto el precio fue justo a esa medición y de ahí se regresó, porque la teoría de un measuring gap es que el precio va a ir con la misma proporción de distancia que hay de entre el swing high al measuring gap, va a ir esa misma distancia hacia abajo. Es teoría. Entonces, ¿qué tal que lo tuyo sea tomar trades con el measuring gap? Pues ese va a ser tu cero. ¿Qué tal que para ti eso sea muy complicado? Pues te enfocas más en el order block. Y este era un order block, y sin necesidad de saberlo del measuring gap, tú sabes que hay liquidez debajo y lows relativamente iguales. Y si hay lows relativamente iguales a un lado de otro low, lo más seguro es que va a ir a tomar ese. Y aparte que teníamos un contexto, no tocó el 100% del fair value gap, y es muy raro que se voltee de ahí sin haber hecho eso. Subió y no rellenó el fair value gap. ¿De qué te habla? De debilidad. Entonces es más probable que vaya por esta liquidez. Entonces, así es como se lee el mercado con los conceptos de ICT, y ese es mi objetivo, que ustedes en el intensivo aprendan a leer el mercado tal cual como yo lo sé leer con los conceptos de ICT. Obviamente va a haber una diferencia, y me refiero a qué diferencia. Pues, sí o no, un carro de Fórmula 1 tiene volante, caja de cambios, acelerador y tiene su freno, ¿sí o no? La respuesta obvia es que sí. ¿Cuántos de ustedes saben manejar? Y no más porque sabes manejar, ¿ya vas a ser conductor de Fórmula 1? No. Entonces, es lo mismo aquí. Van a aprender los conceptos de ICT, que ese es mi compromiso, pero es trabajo de cada quien practicarlos, estudiarlos y realmente hacerse bueno con eso. Los conceptos son los mismos para todos, son los mismos para mí, son los mismos para ustedes, son los mismos para cualquier estudiante de ICT, pero ya cómo cada quien los utiliza tiene que ver mucho con ustedes, porque son los mismos conceptos. Y por eso pongo ese ejemplo del carro de Fórmula 1. Pues no porque tú sepas manejar un carro, significa que ya también sabes manejar uno de Fórmula 1 y ganar una competencia. ¿Qué necesitarías para volverte un conductor de Fórmula 1? Pues empezar a practicar, hacer los ejercicios que se ocupan hacer para los que están aprendiendo eso, ir a todos las clases y prácticas que te va a requerir el coach de tu equipo de Fórmula 1 para que te vuelvas ese conductor. Y es lo mismo en el trading. Ustedes van a aprender los mismos conceptos de ICT tal cual, de una vez por todas, pero ahora también necesitan empezarlos a practicar y hacer esa tarea. Entonces, bueno, con eso vamos a ir concluyendo ya nuestra sesión. Les deseo un excelente día y una excelente semana de trading. Saludos, amigos.